Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 136. Partimos hacia Nueva York. Coulson miró el gran cráter, de más de 10 metros de diámetro y que aún emitía volutas de humo, y luego a Boss, quien tenía una expresión de soy una víctima, soy tan lastimoso. Le palpitaban las sienes. Señor Boss, entiendo sus sentimientos. Coulson se subió las gafas de sol, intentando calmarlo con el tono más profesional. Pero este objeto es crucial para la seguridad nacional y necesitamos... Alto. Boss levantó una mano para interrumpirlo. Coulson, mi viejo amigo, seamos francos. No me opongo a que Shield se lleve el objeto. De todos modos, no puedo moverlo. Pero mira mi jardín. Señaló el espacio verde, que había sido destrozado por el impacto, como si una tuza gigante lo hubiera arado. La última vez, mis dos compañeros no humanos lo dañaron, y la empresa de paisajismo acaba de terminar las reparaciones. Ni siquiera han pagado la factura. Ahora vuelve a ocurrir. ¿Cómo se supone que les explique esto? Dime, lo siento, mi césped no tiene buena suerte. Siguen cayendo cosas del cielo y lo golpean. La boca de Coulson se torció. Boss continuó con su apasionada queja. Y mi angustia emocional. Yo, un escritor de bestsellers indefenso, tomo café en casa todos los días, disfrutando de una vida tranquila, pero todos los demás días es una pelea o un meteorito. Mi inspiración creativa se ha esfumado. ¿Sabes la gran pérdida que esto representará para los lectores de todo el mundo? Si la siguiente parte del Caballero Oscuro es difícil de producir, podrás asumir la responsabilidad. Coulson respiró hondo. Sabía que razonar con ese tipo era inútil. Dígame su precio, señor Boss. Eso sí que me gusta. Boss sonrió de inmediato y levantó 5 dedos. ¿500.000? Preguntó Coulson tímidamente. Boss negó con la cabeza. ¿5 millones? El tono de Coulson se elevó ligeramente. Boss todavía sacudía la cabeza, su sonrisa inescrutable. Coulson guardó silencio por un momento y luego, entre dientes, pronunció algunas palabras. 50 millones de dólares estadounidenses. ¿Por qué no me robas? Exactamente, 50 millones, ni un céntimo menos. Boss le dio una palmada en el muslo y con entusiasmo puso su brazo alrededor del hombro de Coulson. Sé que eres un hombre honesto, Coulson. Confío en que Shield se encargará de todo. Olvídate de una base de investigación temporal. Incluso si quieres construir una sucursal en mi jardín, te haré un 20% de descuento. Al observar la larga cadena de ceros que apareció instantáneamente en su relato, Boss sintió que su lamento anterior era el área más hermosa del mundo. El césped y la angustia emocional y frente al dinero, todo eran nubes fugaces. Pronto, la mansión de Boss cambió. Equipos de Shield, los agentes y científicos llegaron con vehículos de ingeniería y establecieron rápidamente una base de investigación temporal blanca centrada alrededor del gran cráter. Se trasladaron tiendas de campaña, contenedores y diversos instrumentos de precisión, y reflectores de alta potencia iluminaron todo el césped como si fuera de día. Una cinta de precaución amarilla estaba colocada alrededor del perímetro de la mansión, y agentes fuertemente armados montaban guardia cada pocos pasos. La seguridad era estricta. El olfato de los medios era más agudo que el de un tiburón oliendo sangre. Al poco tiempo, las furgonetas de las principales cadenas de televisión bloqueaban la entrada a la mansión. Se apuntaban lentes largos y cortos al misterioso martillo, y helicópteros volaban en círculo sobre él, tratando de capturar imágenes más claras. Damas y caballeros, estamos en las afueras de la ciudad de Nueva York. Hace apenas unas horas, un objeto no identificado cayó del cielo, creando este enorme y profundo cráter. Según testigos presenciales, en concreto el señor Boss Nival, dueño de esta mansión, se trata de un simple martillo. Pero la intervención de las agencias gubernamentales pertinentes ha hecho que todo el incidente sea cada vez más misterioso.
Boss se puso un traje apropiado, con el cabello cuidadosamente peinado y engominado, y se paró frente a las cámaras, aceptando entrevistas de los periodistas. La situación fue muy repentina, dijo a la cámara con expresión grave. Estaba disfrutando de mi césped recién arreglado cuando, de repente, hubo un destello de fuego y la tierra tembló. Solo tenía un pensamiento en ese momento. Se acabó, mi césped está arruinado otra vez. Señor Boss, ¿qué opina de este martillo? Una reportera le acercó un micrófono a la boca. Es muy pesado y tiene mucha personalidad, respondió Boss con seriedad. Y creo que no es compatible con mi césped. Estoy pensando en mudarme o en contratar un seguro muy caro para mi césped. En el balcón del segundo piso de la villa, Aqua sostenía un balde de palomitas de maíz, Cole sostenía una taza de jugo de vegetales verdes y Yamato llevaba una maza, todos maravillados de Boss, quien se lo estaba pasando también actuando abajo. Es una lástima que no se convirtiera en actor. Le gusta presumir incluso más que King, comentó Yamato. Esta es la cara fea del capitalismo, TSK. Pikachu, posado en el hombro de Yamato, también quería ser entrevistado por los medios para mostrar su inteligentemente detectivesca. Los ojos de Aqua, sin embargo, estaban llenos de estrellas. 50 millones. Eso significa que puedo beber maravillosamente por un tiempo más. Nuevo México, un restaurante de comida rápida al borde de la carretera. El intenso aroma del café se mezclaba con el olor grasiento de las hamburguesas fritas. Thor, con una camiseta verde que le quedaba mal, prestada de un hospital, estaba sentado torpemente en una cabina. Observó cómo Jane Foster cortaba hábilmente un panecillo con cuchillo y tenedor y se lo entregaba. Prueba esto. Se llama muffin, tierra, comida midgardiana. El tono de Jane era amable. Thor la imitó, tomando torpemente el cuchillo y el tenedor, pero con cada fuerza que usaba, el plato de cerámica siempre hacía un sonido chirriante. Oye. Tranquilo. Darky puso los ojos en blanco mientras bebía un sorbo de cola. ¿Crees que estás destrozando el hierro? La cara de Thor se sonrojó. Simplemente tiró el cuchillo y el tenedor a un lado, agarró un trozo de panecillo con la mano y se lo metió en la boca. La dulzura y suavidad inesperadas relajaron ligeramente sus nervios tensos. El sabor, es bueno, murmuró. Profesor Eric lo miró preocupado. Hijo, ¿de verdad no vas a ver a un médico primero? Tu estado mental parece un poco inestable. No estoy loco. Thor dejó el muffin y volvió a alzar la voz. Todo lo que dije es verdad. Necesito encontrar a Mjolnir. En ese momento, el televisor en la esquina del restaurante de comida rápida estaba dando las noticias. La escena cambió a la mansión Wosh, y la cámara mostró un primer plano del martillo de guerra que yacía tranquilamente en el fondo del cráter. Actualmente, las agencias pertinentes han clausurado el lugar y se han negado a revelar información sobre este misterioso martillo. Su origen, su material y por qué no se puede mover se han convertido en un misterio sin resolver. Los movimientos de Thor se congelaron al instante. Su mirada se fijó en la pantalla y su respiración se detuvo. Eso es. Se levantó de repente, y su gran movimiento hizo que la mesa temblara y la cola se derramara por todas partes. Mjolnir. Mi martillo. Señaló el televisor y les gritó a Jane y a los otros dos. Miren. No estaba mintiendo. Ese es mi artículo. Todos en el restaurante de comida rápida lo miraban de forma extraña, como si estuvieran viendo a un paciente que acababa de escapar de un hospital psiquiátrico. Jane, Eric y Darky quedaron atónitos. Miraron en la dirección que Thor señalaba. En la pantalla del televisor, el martillo de aspecto antiguo brillaba con una fría luz metálica bajo los reflectores. Las noticias dicen que el lugar del accidente está en Nueva York. Jane reaccionó rápidamente. Sacó su tableta y manipuló rápidamente el mapa. Nueva York, murmuró, luego miró a Thor con expresión compleja. Eso está a más de 2000 millas de aquí. Tenemos que ir allí. El tono de Thor era inflexible. ¿Cómo vamos? Tardamos días en coche. Se quejó Darky. Y mi estipendio de pasantía no me alcanza para comprar 3 boletos de avión a Nueva York, y mucho menos traer a este grandullón. Por primera vez, Thor se sintió impotente. En Asgard, podía ir a cualquier lugar de los 9 reinos con un gesto de la mano de Heimdall. Pero aquí, ni siquiera podía pasar de un estado a otro. Miró a Jane y, por primera vez, un atisbo de súplica apareció en sus ojos.
Hane se sintió conmovida por la urgencia y la vulnerabilidad de sus ojos azules. Este hombre, que afirmaba ser un dios, ahora parecía un niño que había perdido su juguete favorito. Su deseo de explorar y una pizca de inexplicable compasión superaron su racionalidad. Ya lo veré. Cerró la tableta. Vamos al aeropuerto. En el camino, sentado en el asiento trasero de la destartalada camioneta, Thor experimentó la tecnología de Midgard por primera vez. Jugueteaba con curiosidad con la manivela de la ventanilla, observando cómo subía y bajaba el cristal, con una expresión infantil en su rostro. La música rock estridente de la radio le hizo fruncir el ceño. ¿Qué es este ruido? ¿Música de batalla midgardiana? Es terrible. Eso se llama rock and roll, señor, dijo Darky, volviéndose desde el asiento del copiloto. No lo aprecia. Mientras el coche pasaba por una zona residencial, Thor vio a un padre levantando a su hija sobre sus hombros, ambos riendo felices. Esa escena le dolió profundamente. Recordó a Odín, recordó la mirada fría y resuelta de su padre cuando lo arrojó al vórtice espacial. ¿Sus acciones pasadas realmente merecían el título de rey? Por ese ridículo gesto de orgullo, puso a sus amigos en peligro, decepcionó profundamente a su padre y, finalmente, terminó en esta situación. Un atisbo de arrepentimiento brotó silenciosamente en su corazón. Oye, Hane notó su silencio y le dio una botella de agua. ¿En qué estás pensando? Thor tomó el agua, no respondió, solo miró el paisaje que se alejaba rápidamente fuera de la ventana y susurró. Gracias. Ese simple gracias hizo que Hane se detuviera. El hombre frente a ella parecía estar despojándose poco a poco de su arrogancia, revelando su verdadero yo. Sintió aún más curiosidad por él. Capítulo 137. Llegada a Nueva York. Aeropuerto Internacional Sumpor de Albuquerque. Para Thor, todo aquí era aún más extraño y desafiante que los campos de hielo de Jotunheim. Por favor, saque todos los objetos metálicos y colóquelos en esa canasta, le dijo el agente de seguridad a Thor sin expresión alguna. Thor lo miró con la mirada perdida, luego a la cesta de plástico. ¿Objetos metálicos? No llevaba nada encima, salvo la camiseta que había tomado prestada del hospital y unos pantalones que le quedaban mal. Oye, guapo, solo cosas como hebillas de cinturón, le recordó Darky desde atrás, luego observó con Schadenfreude mientras desabrochaba el cinturón que claramente pertenecía a algún guardia de seguridad gordo. Cuando Thor cruzó la puerta de seguridad, la estridente alarma, como era de esperar, sonó por todo el pasillo. Bip, bip, bip. Dos agentes de seguridad se pusieron inmediatamente alerta y lo rodearon con detectores portátiles. No tengo armas. Thor frunció el ceño. El instinto de guerrero lo hacía sentir incómodo al ser examinado. El detector escaneó su cuerpo, emitiendo un pitido agudo dondequiera que pasaba. Señor, por favor levante la mano. El rostro de Thor se oscureció. En Asgard, nadie se había atrevido jamás a ordenarle en ese tono. Thor, haz lo que dice, dijo Hane rápidamente para tranquilizarlo. Estas son sus reglas, todos deben seguirlas. Thor miró a Hane, luego a los viajeros que lo rodeaban, acostumbrados a ello, y finalmente, a regañadientes, levantó las manos. Sintió que su dignidad se desmoronaba poco a poco. Extraño, el agente de seguridad lo escaneó varias veces con el detector, pero no encontró nada excepto el sonido de la alarma. ¿Qué lleva encima exactamente? ¿Tan alta densidad? Finalmente, después de un retraso de casi 10 minutos, el supervisor de seguridad hizo un gesto con la mano y los dejó pasar con expresión perpleja. Tal vez tenga placas de acero en el cuerpo. Vamos, vamos. Thor cruzó el control de seguridad con el rostro sombrío. Él, por supuesto, sabía por qué sonó la alarma. Aunque había perdido su poder divino, su cuerpo seguía siendo una construcción asgardiana, con una densidad y una fuerza muy superiores a las de la Tierra. Mortal. Esa sensación era como si estuvieran examinando a un león en busca de garras ocultas, como si fuera un gatito, algo absolutamente humillante. Cálmate, cálmate, Darky le dio una palmadita en el hombro y le entregó un vaso gigante de cola. Bienvenido al mundo de los mortales, donde incluso los dioses tienen que esperar en fila. Tras subir al enorme artefacto metálico llamado avión, la curiosidad de Thor superó temporalmente su humillación. Se acomodó torpemente en el estrecho asiento, con las rodillas presionadas contra el asiento delantero, sintiéndose completamente incómodo. ¿Esta cosa, de verdad puede volar? Golpeó la portilla con el rostro lleno de dudas.
Si no vuela, corre por el suelo. Darky ya se había puesto el antifaz, lista para recuperar el sueño. Cuando el avión comenzó a rodar por la pista y se escuchó el rugido de los enormes motores y la cada vez más fuerte fuerza G, el cuerpo de Thor se tensó instantáneamente, sus manos agarraron firmemente los apoyabrazos y adoptaron una postura de batalla. Relájate, sonó la suave voz de Jane en su oído, esto es normal. Apenas hubo terminado de hablar cuando el avión se inclinó bruscamente y se elevó hacia el cielo. Una sensación de ingravidez llegó, y Thor instintivamente dejó escapar un jadeo, pero pronto, cuando el avión pasó suavemente a través de las nubes, y un cielo azul interminable y un mar de nubes similares a malvaviscos se desplegaron ante sus ojos, quedó atónito. Había viajado por el universo y visto innumerables y magníficos ríos estelares. Pero esto, desde dentro de un mundo, desde la perspectiva de un mortal, flotando sobre las nubes, era una novedad. Abajo había cadenas montañosas continuas y campos con forma de tablero de ajedrez, tan pequeños como una mesa de arena. Es hermoso, ¿verdad?, dijo Jane suavemente, observando la expresión de su rostro. Thor no respondió, solo asintió en silencio. Pensó en Asgard, contemplando desde el puente Bifrost el reino divino dorado, igualmente magnífico y glorioso. Pero nunca, como en ese momento, había sentido una sensación de tranquilidad tan serena. ¿Cómo es Asgard? Jane no pudo evitar preguntar con curiosidad. La mirada de Thor se apartó de la ventana. Guardó silencio un momento, como si estuviera organizando sus palabras. No se jactó de la grandeza del reino divino ni de sus logros militares, como de costumbre, sino que simplemente los describió. Es muy hermoso. Todo es dorado, como el sol. La gente vive en paz, cantando, bebiendo, al menos, eso es lo que mi padre esperaba. En la última frase su voz se volvió baja. Jane notó profundamente el cambio en su estado de ánimo. ¿Tú y tu padre? Lo decepcioné. Thor se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Fui demasiado arrogante, demasiado imprudente. Pensé que la guerra y la gloria eran lo que un rey debía buscar, pero me equivoqué. Casi hice que mataran a mis amigos y rompí la paz de los 9 reinos. Esta fue la primera vez que admitió sus errores ante alguien más. Decir estas palabras no fue tan difícil como imaginaba. Por el contrario, relajó un poco sus tensas fibras sensibles. Jane escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Podía sentir el corazón confundido y dolorido bajo el duro caparazón de este hombre. Oye, ¿quieres un poco? Darky se despertó en algún momento. Sostuvo una bolsa de cacahuetes y se la ofreció a Thor. Thor abrió los ojos, miró la pequeña bolsa de bocadillos y, imitando a Darky, abrió el paquete y se echó un maní a la boca. El sabor salado, fragante y crujiente se extendió por su lengua. Tiene buen sabor, comentó. ¿Verdad? Darky negó con la cabeza con orgullo. Esto es lo único comestible en la comida de avión. Varias horas de vuelo transcurrieron en una atmósfera extraña y armoniosa. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, una atmósfera completamente diferente a la de Nuevo México se apoderó de ellos. Los rascacielos se erguían altos, el tráfico fluía como el agua, innumerables personas e información convergían aquí. Esto era Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo. ¡Guau! Thor salió del vestíbulo del aeropuerto, contemplando con asombro los rascacielos que atravesaban las nubes. La arquitectura de Asgard era grandiosa y solemne, pero la escena ante él representaba un poder completamente diferente, propio de los mortales. Bienvenido a Nueva York, dijo Jane con una sonrisa, vamos, necesitamos alquilar un coche. Estaban sentados en un taxi amarillo, conduciendo por la jungla de asfalto. Thor parecía un niño que entraba a la ciudad por primera vez, con la cabeza casi pegada a la ventanilla, observando con curiosidad todo lo que ocurría afuera. Las pantallas electrónicas gigantes de Times Square, las actuaciones de artistas callejeros e incluso el aroma que emanaba de los puestos de perritos calientes al borde de la carretera lo hacían sentir como nuevo. El navegador muestra que el destino está justo delante, dijo Jane al conductor, mirando el mapa de su teléfono. A medida que el taxi entraba en los suburbios adinerados, el ambiente se fue calmando gradualmente. Hermosas fincas se enclavaban entre frondosos árboles. Sin embargo, cuando se acercaron a la propiedad de Voss, la atmósfera de repente se volvió tensa.
Más de una docena de camionetas de noticias, como tiburones oliendo sangre, bloquearon la intersección, con lentes largos y cortos apuntando en dirección a la urbanización. Una cinta amarilla de la policía acordonaba todo el perímetro de la finca, y agentes de negro fuertemente armados montaban guardia sin expresión alguna, impidiendo que alguien se acercara. El taxista detuvo el coche a cierta distancia, sin atreverse a seguir adelante. No puedo seguir, parece que el FBI está investigando. Está ahí. La mirada de Thor atravesó la multitud y los vehículos, fijándose en el centro del césped de la finca. Allí, un enorme complejo blanco temporal se alzaba desde el suelo, como una base militar que hubiera aparecido de la nada. Y en el mismo centro de la base, incluso desde la distancia, podía sentir ese llamado familiar, conectado a su linaje. Mjolnir. Su martillo estaba justo allí. Thor empujó la puerta del coche y estaba a punto de salir corriendo. Espera. Hanne lo agarró. No puedes entrar así como así. Esa es mi propiedad. Thor se giró, con el fuego reavivándose en sus ojos. Lo sé. Enfatizó Hanne. Pero ahora eres mortal. Si te precipitas, te arrestarán por loco, o incluso te dispararán en cuanto te vean. Necesitamos un plan. Los movimientos de Thor se detuvieron. Miró a los agentes completamente armados, sintiendo el vacío de poder en su interior, y una profunda sensación de impotencia lo invadió de nuevo. Respiró profundamente, se recostó en el coche y apretó los puños con fuerza. Sí, necesitaba un plan. Ya no era el Thor que podía atacar imprudentemente. Tuvo que aprender a reclamar lo que pertenecía a un dios de forma mortal. Capítulo 138. El usurpador. Asgard, el tesoro del Palacio Celestial, la cámara de recolección de Odín. Aquí se almacenaban innumerables tesoros raros de los 9 reinos, cada uno con el poder de destruir mundos y cada uno con una historia de sangre y fuego. Loki vagaba solo, su esbelta figura se reflejaba en el frío suelo dorado, pero no podía iluminar su sombrío corazón. Thor había sido desterrado. Ese hermano imprudente, arrogante y simple, incluso después de haber cometido un error tan grave, los ojos de su padre todavía mostraban dolor y renuencia. ¿Y él mismo? Por muy bien que actuara, por muy diligente que estudiara magia, por muy ahondado que se adentrara en el arte de gobernar, lo único que recibía de Odín era un insulso bien hecho. Siempre se sintió fuera de lugar allí, a diferencia de Thor y de sus padres. Era como una pieza cuidadosamente colocada en este tesoro. Espléndido, pero sin sentido de pertenencia. Su mirada se posó en un cofre azul en lo profundo del tesoro, atado por capas de cadenas rúnicas. El cofre de los inviernos antiguos. Una reliquia sagrada de Jotunheim, la fuente de poder de Laufey, rey de los gigantes de hielo. Recordó a su padre relatando aquella guerra, describiendo la brutalidad y fealdad de los gigantes de hielo. Un extraño impulso lo impulsó, obligándolo a extender lentamente la mano. En el momento en que las yemas de sus dedos tocaron el frío ataúd, ocurrió una anomalía. Una capa de patrones de color azul hielo, como un ser vivo, se extendió rápidamente desde las puntas de sus dedos, cubriendo su palma, su brazo. No fue escarcha, sino el color de su propia piel lo que cambió. Su mano adoptó la apariencia de los monstruos de los que había oído hablar en las leyendas desde la infancia. Lo que era aún más extraño era que no sentía un frío cortante, sino una peculiar sensación de familiaridad, como si ese poder le perteneciera inherentemente. Loki retiró la mano bruscamente, observando con horror cómo su piel volvía a la normalidad. Jadeó, con el corazón latiendo con fuerza, y un pensamiento absurdo y aterrador estalló en su mente. Salió tambaleándose del tesoro, corrió a través del resplandeciente corredor del palacio y irrumpió directamente en el dormitorio de Odín. Padre. Odín se quedó solo junto a la ventana, contemplando el paisaje del Palacio Celestial. Su espalda envejecida parecía algo cansada. Al oír la voz de Loki, se giró lentamente. Loki, ¿qué es lo que te pone tan nervioso? El cofre de los inviernos antiguos. La voz de Loki tembló levemente. Levantó la mano derecha y luego la bajó. Lo toqué, ¿por qué no me hizo daño? Los ojos de Odín parpadearon y permaneció en silencio. Este silencio fue como una aguja que atravesó la última línea de defensa de Loki. Avanzó paso a paso, y la confusión y la inquietud acumuladas durante 1000 años estallaron por completo en ese instante. Ese día en Jotunheim, vi a un gigante de hielo agarrarme. ¿Por qué mi cuerpo cambió de color? ¿Qué fue eso?
Su voz se alzó, cargada de lágrimas y acusaciones. ¿Qué soy yo? Odín cerró los ojos y suspiró profundamente. Eres mi hijo. No. Gritó Loki histéricamente. No estás diciendo la verdad. ¿Qué soy yo exactamente? Extendió la mano de nuevo. Esta vez, canalizó activamente el poder que llevaba dentro. Patrones azul y hielo volvieron a trepar por su brazo, las mismas marcas aparecieron en sus mejillas, e incluso el color de sus ojos se tornó rojo sangre. Dime. Miró fijamente a Odín con cara de monstruo. Ahora solo quería una respuesta. Odín lo miró, su mirada compleja, llena de culpa, cansancio y una pesadez indescriptible. Cuando terminó la guerra, fui al templo y encontré a un bebé. Era muy pequeño, estaba abandonado allí y era el hijo de Laufey. El cuerpo de Loki se puso rígido, el azul de su rostro se desvaneció lentamente, dejando solo una palidez mortal. ¿El hijo de Laufey? Sí, la voz de Odín era baja y ronca. Te traje de vuelta, te adopté y te crié como a mi propio hijo. ¿Fue por la paz? Loki forzó una sonrisa sombría. ¿O por una herramienta útil? ¿Un peón que pudiera conectar dos reinos? Esperaba que pudiera ser ese puente que pusiera fin al odio interminable entre nuestras dos razas. Me mentiste, murmuró Loki, y de repente su voz se elevó bruscamente. Me mentiste. Me hiciste vivir en una mentira. Me dijiste que los gigantes de hielo eran monstruos, y aún así dejaste que yo, este monstruo, creciera en tu palacio. No eres un monstruo. Eres mi hijo, el hijo de Odín. Nunca te he tratado como a un extraño. Es así. Loki señaló su pecho. Entonces, ¿por qué puede Thor heredar el trono? ¿Solo porque soy uno de los botines de guerra que recogiste en el campo de batalla? ¿Un sustituto que jamás podrá compararse con tu hijo biológico? Thor debe aprender. Basta. Estoy cansado de oír tus excusas 1000 veces repetidas, lo interrumpió Loki. Todas tus explicaciones parecen indicarme que el valor de mi existencia es simplemente realzar la gloria de Thor. No me extraña. No me extraña que prefieras desterrarlo antes que mirarme. Cada palabra cortante, como una cuchilla afilada, atravesaba al anciano padre de todos. Odín, ya exhausto tras desterrar a Thor, ahora enfrentado al colapso y resentimiento de Loki, sintió un repentino mareo. Su cuerpo se tambaleó y su rostro palideció excepcionalmente. Loki extendió la mano, como si quisiera agarrar algo, pero finalmente la dejó caer débilmente. La lanza eterna, Gungnir, se le escapó de las manos y cayó al suelo pulido. El alto cuerpo de Odín cayó hacia atrás, entrando en el profundo sueño de Odín. Padre. El rugido furioso de Loki cesó abruptamente. Miró a Odín, inmóvil en el suelo. La ferocidad en su rostro fue reemplazada al instante por un atisbo de pánico. Rápidamente dio un paso adelante, se arrodilló y, tembloroso, colocó la mano bajo la nariz de Odín. Todavía había aliento. El pánico repentino desapareció rápidamente y fue reemplazado por una fría calma. Se levantó lentamente, mirando al padre de todos durmiendo, mientras una idea audaz crecía salvajemente en su corazón. Loki se agachó y recogió el Gungnir del suelo. Al penetrar la lanza en su mano, una oleada de inmenso poder fluyó por su cuerpo a través del brazo. Sintió este poder, sintió la pulsación de todo Asgard transmitida a través del mango de la lanza. Se alisó la túnica, recuperando su habitual porte elegante y sereno, y gritó en voz alta hacia la puerta: «¡Guardias!». 2 guardias entraron corriendo y, al ver a Odín en el suelo, inmediatamente palidecieron de alarma. El Padre Todopoderoso se ha esforzado demasiado y ha caído en un sueño profundo. La voz de Loki era tranquila, sin una sola ondulación. Llévenlo inmediatamente a su dormitorio y llamen a los mejores sanadores. Recuerden, silencien las noticias. No provoquen pánico. Sí, Su Alteza el Príncipe. Pronto, Reina Frigga llegó al enterarse de la noticia. Miró a su esposo tendido en la cama, bañado en una luz dorada, en el sueño de Odín, y las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro. «Madre». Loki se acercó a ella y le tomó la mano con ternura. Su rostro reflejaba una mezcla perfecta de tristeza y determinación. «Padre necesita descansar. Pero Asgard no puede estar sin gobernante ni un solo día». Frigga levantó sus ojos llenos de lágrimas y miró al único hijo que permanecía a su lado. Thor está entrenando en Midgard y su padre ha caído en un sueño profundo. La voz de Loki era suave y llena de fuerza, como un bálsamo relajante. Permíteme tomar el cetro temporalmente.
Protegeré Asgard, protegeré el reino de mi padre. Cuando mi hermano regrese, tras haber dejado atrás su temeridad y traído la gloria, le entregaré personalmente un Asgard completo e intacto. Sus palabras eran sinceras, su mirada sincera, como si verdaderamente fuera un noble príncipe dando un paso al frente para defender a su hermano y a su país. Frigga lo miró y, en su inmenso dolor y confusión, decidió confiar en este hijo al que había visto crecer desde la infancia. Asintió. Loki, Asgard, te lo dejo a ti. La comisura de la boca de Loki, en un ángulo que ella no podía ver, se curvaba sutilmente hacia arriba. Un momento después, él, sosteniendo la lanza eterna de Odín, Gungnir, subió lentamente los escalones hacia el trono, solo. Se dio la vuelta y se sentó en el trono que había anhelado durante 1000 años. El frío contacto metálico emanaba de su columna vertebral, y una autoridad y un poder sin precedentes lo invadieron por completo. Bajó la cabeza, acariciando los complejos patrones del eje de Gungnir, sus ojos brillaban con una luz fría y fanática. A partir de hoy, el rey de Asgard es Loki. Capítulo 139. Vamos, Pikachu. Afuera de Wosmanor, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Tenemos que encontrar una manera de entrar. La voz de Thor era baja, su mirada fija en el césped rodeado de tiendas blancas y agentes armados en la distancia, como si sus ojos pudieran atravesar todos los obstáculos. Forzar la entrada es la peor opción. Jane Foster rechazó la idea de inmediato. Todas esas personas llevan armas, y tú no estás a su altura en este momento. Las armas de los mortales no pueden hacerme daño, dijo Thor, pero sus puños apretados delataban su incertidumbre interior. Sin su poder divino, no se sentía del todo seguro ante las armas de fuego. Pero te tratarán como un terrorista o un loco y simplemente te arrestarán. Profesor Eric Selvig se subió las gafas y analizó con calma. Una vez controlado por los organismos oficiales, será difícil que volvamos a ver ese martillo. ¿Qué tal si voy a intentarlo?, dijo de repente Parky Lewis, ajustándose el cuello y guiñándole un ojo al espejo retrovisor. Puedo decir que soy fan del señor Boss y quiero un autógrafo. Quizás pueda colarme. Ni siquiera sabes el seudónimo del señor Boss. Las palabras de Jane destrozaron su fantasía. No me importa, debo recuperar Mjolnir. La paciencia de Thor se estaba agotando. Se sentía como una bestia enjaulada, caminando inquieto en el estrecho auto. De repente miró a Jane. ¿No eres científica? Usa tu ciencia para crear algo que me haga invisible, o algo que haga que esos guardias se duerman. Jane parecía impotente. Eso se llama ciencia ficción, no ciencia. Estudio astrofísica, no inventos. Un plan, necesito un plan. Thor se sostenía la cabeza entre las manos. Nunca se había sentido tan indefenso. En Asgard, solo necesitaba un pensamiento, una orden. Pero aquí, tenía la mente de un guerrero, pero carecía de la fuerza necesaria. Lo tengo. Sus ojos se iluminaron, como si hubiera tenido una idea brillante. Encontraré el edificio más alto, saltaré desde allí y atraeré la atención de todos. Ustedes, entren en medio del caos. Un silencio sepulcral cayó a su alrededor. Jane, Eric y Darky lo miraron con una expresión como si fuera un idiota. ¿Y luego qué? Darky no pudo evitar preguntar. Después de que te hayas estrellado en una hamburguesa de carne, ¿nos arrestarán como cómplices? No moriré por la caída, argumentó Thor. Eres un loco con una camiseta que no te queda bien. Jane suspiró, frotándose las sienes. Thor, escúchame, necesitamos tranquilizarnos. Busquemos un lugar donde quedarnos primero y hagamos planes a largo plazo. Justo afuera de la mansión, mientras el futuro Thor y su grupo de turismo de la Tierra se devanaban los sesos pensando en cómo infiltrarse en una base temporal, cada uno de sus movimientos se mostraba claramente en el estudio del segundo piso de la mansión Boss, a través de una cámara de gran aumento. Boss estaba sentado con las piernas cruzadas en una silla ejecutiva de cuero suave, sosteniendo una taza de café Blue Mountain recién hecho. La enorme pantalla curva frente a él estaba dividida en docenas de pequeñas ventanas que transmitían imágenes de vigilancia de 360 grados del interior y el exterior de la mansión en tiempo real. Coulson y su gente son realmente eficientes. Tomó un sorbo de café, mirando la base de investigación blanca que ya había tomado forma en el césped, y asintió con satisfacción. 50 millones fueron bien gastados.
Este sistema de seguridad es mucho más fuerte que el que había instalado originalmente. En la villa, los demás también sentían curiosidad por los cambios repentinos. Megumi estaba haciendo una parada de manos con una sola mano frente a un equipo de patrulla de agentes, invitándolos con entusiasmo a un enfrentamiento de flexiones juveniles, solo para ser ignorado por ellos con miradas de incredulidad. Aqua, por otro lado, estaba tratando de promover el culto de Axios a un agente de guardia, afirmando que al unirse, uno podría recibir la bendición de la diosa y tener un suministro infinito de agua bendita todos los días. El agente permaneció inexpresivo, simplemente apoyando su mano en la funda de la pistola en su cintura. Yamato, llevando su maza, paseó por el perímetro de la base, usando su haki de observación para sentir la fuerza de cada agente, murmurando: demasiado débil, ni siquiera tan bueno como los usuarios de frutas del diablo más débiles de Kaido. Boss alternaba aburrido entre las pantallas de vigilancia. Reporteros, agentes, investigadores, nada nuevo. Bostezó y, con naturalidad, amplió la imagen de una cámara que apuntaba a una furgoneta de noticias. Entonces, sus movimientos se detuvieron. Vio la camioneta de noticias y 4 personas sospechosas a su lado. Un hombre alto, rubio y musculoso, que vestía una camiseta verde arrugada, gesticulaba ansiosamente. Una belleza intelectual de cabello castaño, un anciano que parecía un profesor y una chica que parecía una pasante y llevaba un sombrero. Boss casi escupió su café en la pantalla. Se inclinó bruscamente hacia la pantalla, ampliando la imagen al máximo, y aquellos rostros familiares aparecieron claramente ante sus ojos. Maldita sea. Seguro que donde esté Mjolnir, un Thor se renovará. Boss no pudo evitar maldecir. Thor Odinson. Entonces, las 3 personas a su lado deberían ser Jane Foster, Eric Selvig y Darky Lewis. Thor y la novia de Thor estuvieron aquí. Así que ese martillo que cayó del cielo era en realidad Mjolnir. Y este tipo, desterrado a la tierra por Odín, con aspecto desaliñado, era el legítimo dueño del martillo. El príncipe de Asgard, Thor. La trama dio un gran rodeo, pero llegó. Sin embargo, en la trama original, Thor debería haber sido encontrado por Jane y sus 2 compañeros en el desierto de Nuevo México, y el martillo también aterrizó cerca. Ahora, el martillo cayó precisamente desde el aire sobre su césped, y Thor viajó desde Nuevo México para buscarlo. Al ver la ridícula apariencia de Thor en el monitor, a Boss se le contrajeron las sienes. Sin embargo, el Thor actual era mucho más atractivo que el Thor gordo de Avengers 4. Si este tipo realmente se volvió imprudente y causó una gran conmoción, atrayendo la potencia de fuego de Shield, ¿qué pasaría si una bala perdida arruinara la paz que compró por 50 millones? No, no se le puede permitir hacer tonterías. Tú eres el indicado, vamos. Pikachu. Gritó Boss al aire. Un rayo amarillo cayó desde lo alto de la estantería y aterrizó firmemente sobre el escritorio que tenía delante. Pikachu se ajustó el sombrero de detective en la cabeza y bostezó. ¿Qué pasa, Boss? Interrumpir la siesta de un gran detective es un delito grave. Tengo una misión para ti. Boss señaló al cuarteto en la pantalla. ¿Los ves? Ve, tráelos en silencio. Recuerda, no dejes que Shield, los agentes te descubren. Pikachu se inclinó más cerca de la pantalla, entrecerrando los ojos. Un sospechoso musculoso, emocionalmente agitado, sospechoso de tendencias violentas y con antecedentes de enfermedad mental. Los 3 a su lado parecen ser rehenes coaccionados por él. El caso es muy complejo. Sin embargo, para este gran detective, es pan comido. Sacó a relucir su pecho peludo. ¿Cuál es la recompensa? Una taza de Copilwatt de primera calidad, sin azúcar, más la edición limitada mundial completa de la serie de detectives Sherlock Holmes, recuerda, con un empaque precioso. La guardaré como colección. Trato hecho. Boss chasqueó los dedos. Ve, mi agente estrella. Es un detective estrella. Pikachu corrigió, luego se transformó en una mancha amarilla, saliendo por la ventana entreabierta, evadiendo hábilmente toda vigilancia y la vista de los agentes que patrullaban, y desapareció entre los arbustos. Capítulo 140. El lindo y adorable Pikachu. El ambiente entre los 4 que discutían era extremadamente tenso. Tras el rechazo despiadado de Thor a su propuesta de saltar del plano del edificio, este se retiró a un rincón sin decir palabra, exudando un aura de baja presión que advertía a los demás que mantuvieran la distancia.
dibujando círculos para maldecirlos a todos, y murmuró Thor para sí mismo, recogiendo una pequeña ramita de la calle y dibujando círculos. Crunch, un leve sonido provenía de los arbustos al lado del camino. ¿Quién? Thor levantó la vista de repente, con la mirada penetrante, y su cuerpo tenso entró instantáneamente en estado de combate. Aunque había perdido su poder divino, el instinto guerrero, perfeccionado durante miles de años, ya estaba arraigado en sus huesos. Hanne y Eric también miraban atentamente por la ventana. En un lugar tan vigilado, cualquier ruido podía ser un problema. Solo que la atención de Darky se centró en otra cosa. La cosa era de un amarillo brillante por todos lados, con orejas largas con puntas negras, 2 lindos círculos rojos en sus mejillas y una cola con forma de rayo detrás. Lo más llamativo era que llevaba un pequeño sombrero de detective torcido de color marrón sobre la cabeza. Inclinó la cabeza y sus ojos oscuros y claros los observaron con curiosidad a los 4. La discusión de las 4 personas se detuvo abruptamente. 4 personas, 4 pares de ojos, todos fijos en esta criatura. ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Darky dudó, rompiendo el inquietante silencio. Su color no es el correcto y su cola es demasiado extraña. El instinto científico de Hanne se activó de inmediato y trató de clasificar a esta criatura dentro de su base de conocimientos. ¿Algún tipo de roedor genéticamente mutado? Profesor Eric se subió las gafas en silencio y empezó a sospechar seriamente que estaba experimentando una alucinación colectiva debido al estrés excesivo. Solo Thor, desde esta pequeña criatura, percibió una fluctuación de energía tenue pero extremadamente inusual. No era magia ni poder divino. Era otro sistema de poder que nunca antes había experimentado. Bajo las miradas inciertas de los 4, la criatura amarilla se movió. La pequeña criatura no parecía tener miedo de la gente. Salió completamente de entre los arbustos, extendió una mano pequeña y corta, lentamente se ajustó el sombrero de detective en la cabeza, luego miró hacia arriba y, dando pasos pequeños y cortos, se acercó al grupo. Incluso dejó escapar un grito suave y dulce que pareció derretir corazones. Pica y pica. Este sonido rompió instantáneamente las defensas psicológicas de Darky. Para sorpresa de todos, la pequeña criatura amarilla no solo no huyó, sino que activamente dio unos pasos hacia Darky, frotando su esponjosa mejilla contra el dedo de Darky. Dios mío. Sus ojos se iluminaron y toda su molestia y quejas anteriores desaparecieron. Es tan lindo. Sea lo que sea, me lo voy a quedar. Darky, no lo toques. Hanne la detuvo inmediatamente. No sabemos si tiene algún virus. Pero ya era demasiado tarde. Darky, con la velocidad del rayo, recogió a Pikachu y lo abrazó con fuerza. G-F, qué suave eres. Pequeñito. Ay. Esponjoso. Qué rico. Entrecerró los ojos con alegría y empezó a acariciar a Pikachu como si fuera un gato. Sus dedos le hacían cosquillas en la suave barriga, mientras que con la otra mano agarraba la cola con forma de rayo y tiraba de ella con curiosidad. Oye, mira, incluso sus mejillas brillan. Darky descubrió un mundo nuevo y comenzó a tocar vigorosamente con sus dedos los sacos eléctricos rojos en las mejillas de Pikachu. Pikachu, en brazos, se tensó levemente, con sus ojos pequeños y brillantes llenos de una expresión de absoluta resignación. Mantuvo la dignidad de un detective, aguantando y evitando electrocutar a la grosera mujer para que se hiciera una flor. Su sombrero de detective estaba torcido y en sus ojos oscuros brillaba un atisbo de impotencia y desdén propios de un hombre de mediana edad. Esto era parte de la misión, se dijo a sí misma, una tarifa por angustia mental incluida en la compensación pagada por el cliente. Thor, Hanne y Eric observaban la escena con nerviosismo. Por suerte, esta extraña criatura parecía inofensiva y simplemente permitía que Darky hiciera lo que quisiera. Justo cuando Darky estaba amasando la cara de Pikachu en varias formas, pasándola genial, una voz de hombre de mediana edad, algo perezosa e impaciente, ligeramente ronca, discordantemente fuera de lugar con la linda escena, resonó claramente a su alrededor. Señora, ¿ha tocado suficiente? Si sigue frotando, mi piel sedosa de edición limitada mundial desarrollará pátina por el roce. Los movimientos de Darky se congelaron de repente. Ella miró a la criatura amarilla en sus brazos, que tenía una expresión de ¿estás loca? En su rostro. Miró a Hanne, Eric y Thor. Los tres tenían la misma expresión de asombro, como si hubieran visto un fantasma.
¿La voz, de dónde viene? Además continuó la voz del hombre de mediana edad, llena de queja, la cola es zona prohibida para los hombres, ¿entiendes? No la agarres. Es de muy mala educación. Esta vez, todos vieron claramente. Pikachu suspiró y continuó con esa voz de hombre de mediana edad, que contrastaba completamente con su adorable apariencia. ¿Qué miras? ¿No has visto un ratón eléctrico que habla? Pueblerinos, no, urbanitas. La fuente de la voz era precisamente el Pikachu que Darky sostenía en sus brazos, intentando apartar su rostro con sus pequeñas y cortas manos. ¡Ah! Con un grito ensordecedor, Darky, como si tocara un hierro al rojo vivo, arrojó a Pikachu como si estuviera en shock. Pikachu trazó un elegante arco en el aire y finalmente fue atrapado por Thor, quien había reaccionado. Aterrizó con firmeza en la ancha palma de Thor, se arregló el pelaje erizado y el sombrero torcido, y se aclaró la garganta. En serio, estos jóvenes locales son muy maleducados. Se quejó, luego levantó la vista, mirando directamente al rostro completamente asombrado de Thor con sus ojos oscuros y brillantes. Bueno, ya basta de bromas. Pikachu infló su pequeño y esponjoso pecho y dijo con tono serio. Estás aquí por el martillo que cayó del cielo, ¿verdad? Silencio de muerte. El aire se solidificó. El tiempo pareció detenerse. El mundo entero quedó en silencio. La boca de Jane Foster formó una O. Los sistemas de conocimiento de biología, física y lingüística en su cerebro colapsaron instantáneamente, se reorganizaron y volvieron a colapsar. Profesor Eric Selvig se frotó los ojos vigorosamente, comenzando a sospechar seriamente que estaba experimentando una alucinación colectiva debido al estrés excesivo. Darky, que se había encogido en un rincón asustada, tembló mientras señalaba a Pikachu, con la voz temblorosa. Habló. Y Thor, el majestuoso Thor de Asgard, el futuro señor de los 9 reinos, ahora miraba fijamente a esa criatura que se hacía llamar ratón eléctrico, con una expresión como si hubiera visto a Odín bailando con una falda. Había visto gigantes de hielo, demonios de fuego e innumerables razas extrañas en todo el universo. Pero nunca había visto un roedor de piel amarilla que pudiera hablar el lenguaje humano y sonara como un hombre grasiento de mediana edad. Pikachu ignoró las 3 caras petrificadas y volvió la mirada hacia Thor. Señaló con su pata delantera hacia la mansión y luego a Thor. Oye, grandullón rubio, decía. Mi jefe está muy interesado en que andes a escondidas, especialmente este tipo rubio y grande que parece no ser muy inteligente, así que decidió ser amable e invitarte directamente a pasar. Todos, por favor, síganme. Pikachu saltó de la palma de Thor, movió su cola e hizo un gesto para que los 4 lo siguieran. Fin del capítulo 140.